Mi nombre es Osvaldo Ninquimo, de la nacionalidad guaraní. En mi pueblo me nombran como Opi. Bueno, actualmente yo dirijo como vocero de la resistencia guaraní y también soy miembro de la Alianza Seibo como socio y fundador. El gobierno se anuncia como onceava ronda de licitaciones del bloque Sur Oriente, entonces justamente habla el supuesto bloque 22. No daban toda la información, pero nos hacían conocer el supuesto bloque justamente en nuestro territorio, pero sin conocimiento, sin consentimiento de las comunidades. Es un lote petrolero, no significa un lote de exploración y explotación. Entonces vamos a ser como la gente van a venir a destruir como tema ambiental, cultural. Entonces muchos como recursos naturales que hay va a ser como contaminados los impactos que se llegaría a muchas cosas. Pero eso es así como una amenaza grande, porque esa zona de territorio guaraní de Pastaza no hay intervención de extractivismo, no hay petróleo, no hay minería, puro selva. Entonces eso hemos pensado nosotros, tener como salvar ese bosque, salvar ese territorio sano, no solo petróleo. Ha habido muchos tipos de amenaza en el territorio, como la gente se llega a hacer sus proyectos, llegan a hacer sus investigaciones. También esa amenaza es como saquear la cultura. Para empezar, como resistencia oral y no se nació como hoy mañana queremos hablar, como pelear como el tema de la consulta previa. Nosotros hemos hecho una evaluación, una reflexión mucho antes, en 2014, se nace por ahí como una idea de proceso de la lucha guaraní. Entonces los Piquinani líderes decían, ustedes jóvenes que han ido a la escuela, han ido secundaria, han ido a universidad, ¿qué respuesta han dado en ese tema de territorio? Entonces, eso es la preocupación, nace de los Piquinani, no nace del OPI ni Nemo y otros jóvenes. Entonces, la respuesta grande se centra ahí para entender un poco la gobernabilidad y administración del territorio con la organización y las comunidades. De ahí nace hacer un mapeo comunitario. De 4 comunidades llegamos hasta 20 comunidades. Se hizo un levantamiento de información geográfico, como cultural, ambiental, los recursos. Entonces de ahí empezamos a dibujar los conocimientos de cada uno como hombres, mujeres, niños, cómo se entiende su territorio. Hay que pelear porque nosotros ya tenemos mapa dibujado, hecho por nosotros, vemos montado el mapa, entonces cuántos recursos, los impactos puede desarrollarse en el futuro si hace una operación petrolera. Entonces se hace un mandato oral en una asamblea, se escribe muy claro, se anuncia a los gobiernos y al mundo que la posesión guaraní no está en la venta del territorio, la selva es nuestra casa, nuestra vida full. Entonces nosotros empezamos ya a hacer una demanda como judicial a los ministerios que han realizado en el año 2012 sobre supuesta consulta previa, libre e informada, y hemos sacado muchos testimonios, los mapas, todo, para hablar como una organización de la comunidad, para hacer conocer a la gente de afuera, al mundo. Queremos un hombre. Hicimos bastante reflexión, con mucha lluvia de ideas, de ahí deciden cómo sale palabra resistencia. Resistencia guaraní no es como nuevo, eso ha sido miles de años, pero solo se empodera salir a la luz. Con Huevo Resistencia convoca a todos. Cuando primer marcha pacífica en Cuyo se nace como lleno de colores, universidades, sociedad civil, amigos, todo era como, dice, qué hermoso ver como lleno de colores. Ese es un empiezo de la resistencia indígena. No solo hay que ver como tema guaraní, esa es la unidad del fortalecimiento de reivindicar el movimiento indígena en Ecuador como amazónico. Dos cosas nosotros hemos tenido una experiencia en el Huevo Resistencia. Uno, como levantar la voz, como salir en las calles, pero el otro hemos ido como hacer como documentos con proceso legal y temas de comunicación así como tercer fuente, pero igual fundamental para tener como más como visibilización en el mundo y presión desde afuera hacia Ecuador. Si la comunidad está dividida, no hubiésemos hecho trabajo lo que hemos logrado. Con Huevo Resistencia revive la fuerza, conocimiento, su vestimenta, alzar las lanzas, decían lanza y papel, entonces ahí va como impacto, uno en la selva, y dos, hemos tenido como un gran aprendizaje en tema de comunicación. Dos cosas manejamos el tema de comunicación: uno, comunicación comunitaria, y dos, comunicación al mundo.
nuestro caso Orani como presidente en el país, que van a ser como ley de la consulta, pero eso no quiere decir que se termina ahí. Ese camino que ya está abierto, vamos a ir como abriendo más caminos. Siempre estamos abiertos en dialogar, aprender de otros pueblos, como en cambio de experiencias, las luchas también que de otros pueblos, y también los ONGs, ecologistas, políticos, escritores, queremos que suman esa lucha, porque la lucha no es solo para pueblo indígena, la lucha es de todos.